Acabamos de comenzar el tiempo santo de la Cuaresma, el recorrido que nos llevará a renovar nuestro bautismo, nuestra vida cristiana en la noche santa de Pascua. La primera lectura nos pone en perspectiva para que tengamos presente la meta de la Cuaresma ya desde el principio. Al presentar ante el altar las primicias de la cosecha, se recita el relato de la Pascua judía, del paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. El sacrificio de Jesús, su entrega voluntaria y expiatoria, tendrá lugar durante la celebración de esa Pascua judía y dará un nuevo sentido a esa fiesta, pues desde entonces celebrará el paso de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección, siendo Jesús la víctima pascual, el Cordero cuyo único sacrificio expía el pecado de todos. Las Escrituras nos dicen que Jesús compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. El pecado no, la tentación sí. Jesús sintió la tentación, lo mismo que la sentimos nosotros. Luego la tentación no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Jesús no cede, sino que resiste. Jesús saca fortaleza de la palabra de Dios. Cada respuesta que Jesús le da al diablo tentador es hacerle ver con claridad que Él está con el Padre y no con lo que Él le pueda decir o proponer. La narración comienza haciendo mención al Jordán, o sea, al bautismo de Jesús, donde ha habido una manifestación especial del Padre y del Espíritu Santo. Lucas nos pone a Jesús ahora obedeciendo al Espíritu Santo, que lo lleva por el desierto durante 40 días, lo mismo que el pueblo de Israel en el Éxodo. Y es ahí donde Jesús encuentra la tentación. En el desierto poca distracción puede haber. Si el Espíritu acompaña a Jesús, Él puede concentrarse en su identidad personal, en su relación con el Padre, en la misión que le ha sido encomendada en su vida. El desierto va a marcar la vida de Jesús. Será el final de su vida oculta en Nazaret y el comienzo de la siembra del reino de Dios mediante la predicación y los milagros. El desenlace será su pasión, muerte y resurrección, con las que Él obrará la redención, la salvación. El diablo le propone a Jesús 3 situaciones, 3 tentaciones. Lograr lo material sin esfuerzo, poder y dominio, y obligar a Dios con su conveniencia. ¿No son en realidad tentaciones que también nosotros tenemos y sufrimos? La verdad es que a mucha gente de hoy le cuesta hacer un buen discernimiento, porque el diablo se sirve del engaño y la mentira para hacernos ceder. Una de sus tretas más frecuentes es presentarnos como atractivo el pecado, incluso como bueno y conveniente. Nos enseña a justificarlo con razonamientos suyos, no con los de Dios. Para discernir, nosotros debemos acudir a distinguir la voluntad de Dios en el asunto concreto de que se trate. El diablo nos confunde y es capaz de hacernos decir que algo malo es bueno, que es preciso hacerlo, que no es pecado. Por otra parte, la gente empieza a razonar al contrario de lo que nos expresa Dios en su palabra, y no se da cuenta de que ha habido un movimiento, un deslizamiento de lo que aprendió como ético y moral, hacia lo que aprendió que nos destruye. Su razón ha sido pervertida por el tentador. Piensan como él,
actúan como Él, pero no son conscientes de que no piensan por sí mismos, de que están obedeciendo al ser más corrupto de la creación, el diablo. Más aún, ¿cuánta gente que cree en Dios piensa que el diablo no existe, que es una creación literaria, una personificación fantástica del mal? Y no, el diablo es un ser espiritual personal, tal como lo es Dios. Si Dios no nos habla físicamente, sino al corazón, lo mismo hace el diablo. Entra en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento, en nuestra razón, y nos lleva y nos conduce si no estamos atentos. Grandes batallas ha ganado ya el tentador, pero la guerra, esa guerra que tiene abierta con el bien supremo, con Dios, sabe que la tiene perdida y la perderá. Así pues, es necesario que mantengamos viva y activa nuestra vida espiritual. Estando cerca de Dios podemos ver más claramente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Podemos discernir mejor el bien del mal. Podemos rebatir y rechazar la tentación del maligno. Y es que cuando nos alejamos de Dios, perdemos la perspectiva. Descienden nuestros deseos de bondad, de solidaridad, de fraternidad, de sentirnos hijos de Dios, queridos y amados.